Las estructuras antiguas han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿qué es lo que realmente esconden estos monumentos? A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han dejado su huella en la Tierra, creando edificaciones que, aún hoy, nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudieron construir obras de tal magnitud sin las herramientas modernas que tenemos hoy en día? ¿Qué conocimientos poseían que se han perdido en el tiempo? Desde templos tallados en roca hasta misteriosas pirámides, cada uno de estos lugares está impregnado de historia y enigma. Imagina un templo excavado en una sola pieza de roca, un prodigio de ingeniería que desafía las capacidades de sus creadores. O piensa en estructuras sumergidas en el océano, que podrían ser vestigios de una civilización perdida, ocultas a la vista y al entendimiento. Cada misterio que exploraremos en este video revela un fragmento de nuestro pasado, pero también plantea nuevas interrogantes. ¿Qué motivó a nuestros antepasados a construir gigantescas esferas de piedra, perfectamente redondas, en medio de la selva? ¿Por qué se dedicaron a alinear tumbas y templos con los movimientos del sol? ¿Y qué nos dice eso sobre sus creencias y su relación con el cosmos? Las respuestas a estos enigmas permanecen ocultas, a menudo en el mismo lugar donde se encuentran estas estructuras. A medida que profundizamos en cada uno de estos misterios, es imposible no sentirse atraído por la curiosidad y el asombro que nos inspiran. ¿Qué secretos guardan las gigantescas piedras de Baalbek colocadas con una precisión que parece desafiar las leyes de la física? ¿O las meticulosas líneas trazadas en el desierto de Sahama que parecen susurrar un mensaje que aún no hemos descifrado? Cada piedra, cada línea, cada construcción cuenta una historia que merece ser escuchada. Y aunque algunas de estas respuestas pueden parecer inalcanzables, el hecho de indagar en ellas es lo que nos conecta con nuestro pasado y nos invita a explorar lo desconocido. Así que acompáñanos en este viaje a través de las estructuras antiguas, donde cada misterio es una puerta abierta a la historia y a la comprensión de quiénes somos. La búsqueda de respuestas nunca termina, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a desvelar los secretos de nuestros antepasados. ¿Estás listo para sumergirte en los misterios que nos han dejado? Hay mucho por descubrir y reflexionar, así que comencemos esta aventura juntos. El templo Kailasa, una maravilla arquitectónica incrustada en las montañas de la India, es un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por generaciones. ¿Cómo es posible que una estructura tan monumental haya sido excavada en una sola roca? Esta impresionante obra maestra de la arquitectura antigua no solo desafía nuestra comprensión de la ingeniería, sino que también plantea preguntas intrigantes sobre la civilización que la creó. Fue construida en el siglo VIII, durante el reinado del rey Rashtrakuta Krishna I, pero las técnicas utilizadas para su construcción siguen siendo un misterio. Los trabajadores, armados con herramientas primitivas, debieron haber enfrentado enormes desafíos para dar vida a esta increíble estructura. ¿Cuánto tiempo llevó excavar, tallar y esculpir cada rincón del templo? Además de su imponente fachada, el templo Kailasa destaca por su asombrosa simetría. Cada elemento parece estar colocado con una precisión que rivaliza con la arquitectura moderna. ¿Realmente fueron capaces de lograr tal nivel de detalle sin la tecnología que hoy consideramos básica? Un aspecto fascinante de este templo es su compleja iconografía. Las paredes están adornadas con intrincadas esculturas que representan escenas de la mitología hindú. Pero, ¿qué significan realmente estas imágenes? ¿Eran solo decoraciones o tenían un propósito ceremonial más profundo? Este templo no solo es un lugar de culto, sino un testimonio de las creencias y costumbres de una época en la que el arte y la religión estaban intrínsecamente ligados. Al mirar la estructura, uno puede preguntarse cómo los arquitectos de esa época planificaron un proyecto tan ambicioso. La forma en que se distribuyen los espacios internos sugiere un diseño meticuloso. Pero también plantea interrogantes sobre la organización social y laboral de la comunidad que llevó a cabo esta obra. ¿Cuántas personas trabajaron en el templo Kailasa y cómo se coordinaban para tal hazaña? A medida que los arqueólogos siguen investigando, afloran más preguntas que respuestas. ¿Existen registros escritos que documenten su construcción? Hasta ahora no se han encontrado evidencias contundentes que aclaren el proceso de edificación. Esto deja a los expertos en un dilema.
¿Fue el templo Kailasa un esfuerzo colectivo de una civilización próspera o el resultado de la visión singular de un líder audaz? La ubicación del templo también es digna de mención. Situado en un terreno montañoso, su accesibilidad era limitada, lo que hace que su construcción sea aún más asombrosa. ¿Qué motivó a los arquitectos a seleccionar un lugar tan desafiante para tal obra? ¿Acaso el sitio tenía un significado espiritual o religioso que aún no hemos descifrado? Algunos teóricos sugieren que el templo Kailasa podría haber estado destinado no solo como un lugar de adoración, sino también como un centro de conocimiento. En la antigüedad, los templos eran a menudo centros de aprendizaje y cultura. ¿Qué sabiduría se compartía aquí? ¿Qué tipo de conocimiento se perdió con el paso del tiempo? Cada rincón del templo parece susurrar secretos que esperan ser descubiertos. El asombro por esta estructura también se extiende a su preservación. A pesar de los siglos, el templo Kailasa ha sobrevivido a desastres naturales y al desgaste del tiempo. ¿Qué técnicas emplearon los constructores para asegurar que su obra perdurara? Este es otro de los misterios que rodean a este sitio, que continúa desafiando nuestro entendimiento de las capacidades de las civilizaciones antiguas. La historia del templo Kailasa es un recordatorio de lo que se puede lograr con visión, dedicación y esfuerzo colectivo. Pero, ¿qué otras maravillas permanecen ocultas en las sombras de la historia? A medida que avanzamos en nuestro viaje a través de los misterios de las estructuras antiguas, el templo Kailasa nos deja con más preguntas que respuestas, invitándonos a explorar más a fondo los secretos de nuestro pasado. Así, este templo no solo es un monumento a la habilidad humana, sino también un símbolo de la búsqueda constante de la humanidad por entender su lugar en el mundo. Cada piedra, cada escultura, cada rincón del templo Kailasa cuenta una historia que se remonta a tiempos inmemoriales. Estamos preparados para desentrañar esa historia y descubrir lo que los antiguos intentaron comunicarnos a través de su arte y arquitectura. Con cada descubrimiento arqueológico, el templo Kailasa sigue siendo un faro de inspiración, recordándonos que la curiosidad humana es tan vital hoy como lo fue en el pasado. ¿Qué otros secretos guarda este templo que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia? La búsqueda de respuestas continúa, y cada pista que encontramos nos acerca un poco más al corazón de esta antigua civilización y a su legado. En las aguas cristalinas que rodean la isla de Yonaguni, en Japón, se oculta un enigma que ha fascinado a investigadores y curiosos por igual. ¿Qué son esas extrañas estructuras que emergen del fondo marino? Algunos sostienen que se trata de los restos de una civilización antigua, mientras que otros argumentan que son simples formaciones naturales. Pero, ¿cómo es posible que algo tan monumental haya permanecido oculto por tanto tiempo? Los misterios de Yonaguni comienzan con su descubrimiento en 1986 por un buceador llamado Kihachiro Aratake. ¿Qué buscaba en esas aguas? Al explorar, se topó con grandes bloques de piedra dispuestos en una serie de plataformas, escaleras y otras formas que no parecen ser el resultado de la erosión natural. Es difícil no preguntarse, ¿podrían estos restos ser parte de una ciudad hundida? La idea de una civilización que existió hace miles de años en esta región despierta la imaginación de muchos. Los arqueólogos han debatido intensamente sobre la naturaleza de las estructuras. Un grupo sostiene que estas formaciones son el resultado de la acción del mar y la erosión, mientras que otros defienden que la disposición de las piedras es demasiado regular para ser producto de la naturaleza. ¿Puede la naturaleza crear líneas rectas y ángulos precisos? Los defensores de la teoría de la civilización hundida creen que estas estructuras podrían ser un testimonio de una cultura avanzada que se perdió en el tiempo. ¿Qué conocimientos poseían para construir algo así? La forma y la disposición de las piedras de Yonaguni han llevado a especulaciones sobre su función. Algunos sugieren que podrían haber sido centros ceremoniales, mientras que otros piensan que eran lugares de vivienda o incluso puertos. ¿Cómo se relacionaban con el entorno y qué significado tenían para quienes las construyeron? La falta de evidencia concreta hace que estas preguntas permanezcan sin respuesta, alimentando aún más el misterio. El debate sobre la antigüedad de las estructuras también es intrigante. Algunos estudiosos datan su formación en un periodo que podría ir desde hace 5.000 hasta 10.000 años. Esto plantea una cuestión crucial. Si realmente son restos de una civilización,
¿Qué ocurrió con ella? ¿Por qué desapareció y qué lecciones podemos aprender de su historia? La posibilidad de que una cultura sofisticada existiera en esta región antes de que se desarrollaran otras civilizaciones conocidas es fascinante. Además, la ubicación geográfica de Yonaguni añade otra capa de misterio. La isla se encuentra en una ruta de migración de diversas culturas y civilizaciones. Podría haber habido un intercambio cultural entre la gente de Yonaguni y otras culturas de Asia. Las posibles conexiones entre civilizaciones antiguas son un campo de estudio apasionante que invita a la especulación. Algunos investigadores han propuesto que el sitio podría haber jugado un rol importante en la navegación antigua. Si estas estructuras fueron construidas por humanos, ¿podrían haber servido como puntos de referencia para los navegantes? La idea de que los antiguos marineros se guiaban por estas formaciones es un concepto que evoca la conexión de los seres humanos con el mar y la exploración. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la idea de que Yonaguni es un testimonio de una civilización perdida. Los escépticos argumentan que los patrones en las rocas son simplemente el resultado de procesos geológicos naturales. ¿Qué pruebas se necesitan para cambiar esta percepción? La falta de excavaciones adecuadas y la dificultad de estudiar el sitio debido a su ubicación submarina complican aún más el asunto. A medida que los investigadores continúan explorando el área, las tecnologías modernas como el sonar y la fotografía submarina están ayudando a revelar más detalles sobre el sitio. Pero la pregunta persiste, ¿realmente estamos listos para descubrir lo que se esconde bajo las olas? La fascinación por Yonaguni nos lleva a considerar el valor de la historia y cómo puede influir en nuestra comprensión del presente. La historia de Yonaguni es un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir en nuestro planeta. Cada vez que se presenta un nuevo misterio, se despierta la curiosidad por nuestro pasado y por lo que podríamos aprender de él. Sin embargo, también es una invitación a mantener la mente abierta y a cuestionar lo que creemos saber. Mientras nos sumergimos en los misterios de esta estructura submarina, nos enfrentamos a interrogantes más profundas sobre la naturaleza de la civilización humana. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en los océanos del mundo? Las respuestas pueden estar ahí, esperando a ser descubiertas por aquellos que se atreven a explorar lo desconocido. En conclusión, Yonaguni es un lugar que evoca tanto asombro como cuestionamientos. La combinación de su belleza natural y sus enigmas históricos continúa inspirando tanto a científicos como a aventureros. ¿Qué nos depara el futuro en nuestra búsqueda de respuestas? La historia de Yonaguni es solo una de muchas que nos invitan a seguir explorando, investigando y maravillándonos con el legado de las civilizaciones antiguas. En el corazón de Costa Rica se encuentran unas enigmáticas esferas de piedra, cuya perfección y misterio han fascinado a investigadores y curiosos por igual. Pero, ¿qué secretos guardan estas gigantescas bolas? Su tamaño y forma casi perfecta parecen sacadas de un relato de ciencia ficción, y sin embargo, son un testimonio tangible de una civilización antigua que dejó más preguntas que respuestas. Las esferas, que varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, son un verdadero enigma. Algunos arqueólogos creen que fueron creadas por los antiguos habitantes de la región, conocidos como los diquís, pero la razón de su fabricación sigue siendo un tema de debate. ¿Eran símbolos de estatus, objetos ceremoniales o tal vez algo completamente diferente? La falta de inscripciones o artefactos que acompañen a estas esferas deja mucho a la imaginación. Un aspecto intrigante de estas esferas es su composición. Están hechas de una roca llamada granodiorita, que es notablemente dura y resistente. Pero, ¿cómo lograron los antiguos artesanos moldear y mover estas enormes piedras sin las herramientas que conocemos hoy? Algunos expertos sugieren que pudieron haber utilizado técnicas de talla rudimentarias, pero la precisión en su forma y la uniformidad en su tamaño son realmente desconcertantes. Las esferas fueron descubiertas en la década de 1940. Y desde entonces, se han encontrado más de 300 ejemplares en la región. Sin embargo, muy pocas han sido estudiadas a fondo. ¿Por qué se han dejado tantas sin examinar? Muchos se preguntan si estas esferas podrían contener pistas sobre la vida y la cultura de aquellos que las crearon. Pero hasta ahora, el misterio persiste. Algunos teóricos han especulado sobre la posibilidad de que estas esferas sirvieran como marcadores de territorio o incluso como herramientas de navegación.
Pero, ¿es esto suficiente para explicar su existencia? La falta de evidencia concreta hace que sea difícil llegar a una conclusión definitiva. Cada intento de desentrañar su significado parece abrir más preguntas que respuestas. Además, su ubicación también es digna de mención. Las esferas están distribuidas en diversas zonas, pero muchas se encuentran en un área que parece haber sido un centro ceremonial. ¿Podrían estas esferas haber jugado un papel importante en rituales o ceremonias? Las teorías son tan variadas como intrigantes, y cada nueva excavación podría cambiar nuestra comprensión de su propósito. Por si fuera poco, la forma en que algunas de estas esferas han sido encontradas sugiere que no fueron simplemente dejadas al azar. Algunas están alineadas de tal manera que parecen apuntar hacia ciertas características naturales del paisaje. ¿Era esto intencional? ¿Tuvieron los Dikis un profundo conocimiento de su entorno que aún no comprendemos? Como si esto no fuera suficiente, también han surgido historias sobre la posibilidad de que estas esferas tengan propiedades especiales. Algunos afirman que poseen un tipo de energía o vibración que afecta a quienes se acercan a ellas. ¿Es posible que los antiguos habitantes de Costa Rica hayan sido conscientes de estas propiedades y las hayan utilizado en sus prácticas espirituales? A pesar de los esfuerzos de los arqueólogos, el verdadero significado de estas esferas sigue siendo un enigma. La falta de documentación escrita de la cultura Dikis complica aún más la situación. ¿Cómo podemos entender algo que nunca fue registrado? La historia se vuelve un juego de adivinanzas, donde cada pista es un fragmento de un rompecabezas más grande. Los misterios de las esferas de piedra de Costa Rica nos llevan a reflexionar sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. ¿Qué otras maravillas podrían haber creado que aún permanecen ocultas? La curiosidad por descubrir más sobre estas estructuras nos invita a seguir explorando y cuestionando nuestro pasado. Cada esfera, con su forma perfecta y su historia sin contar, nos recuerda que el conocimiento sobre civilizaciones antiguas es un terreno fértil para la investigación. Las respuestas pueden estar a la vuelta de la esquina, esperando ser descubiertas por aquellos que se atrevan a buscar. A medida que continuamos investigando, es fundamental no perder de vista la importancia de preservar estos monumentos. Las esferas de piedra son más que simples objetos. Son testigos de una historia rica y compleja que merece ser explorada y entendida. Cada descubrimiento puede acercarnos un paso más a desvelar los misterios que aún nos rodean. Así que la próxima vez que mires una esfera de piedra, recuerda que detrás de su forma perfecta se esconden siglos de historia y cultura. Tal vez, con el tiempo, podamos descifrar el significado detrás de estas impresionantes obras de arte y comprender mejor a aquellos que las crearon. La búsqueda de respuestas sobre las esferas de piedra de Costa Rica es, sin duda, un viaje fascinante que apenas está comenzando. En el corazón de Irlanda se encuentra un enigma antiguo que ha fascinado a arqueólogos y entusiastas por generaciones, el túmulo de Newgrange. Este monumento prehistórico, construido hace más de 5000 años, es un claro testimonio de la ingeniería y el conocimiento astronómico de una civilización que habitó estas tierras mucho antes de que se levantaran las grandes pirámides de Egipto. Pero, ¿qué lo hace tan especial? ¿Por qué despierta tanto interés en la comunidad científica y en los curiosos? Newgrange no es solo un montículo de tierra y piedras, es un complejo megalítico diseñado con una precisión asombrosa. En su interior, se encuentra una cámara funeraria que, cada año, se ilumina mágicamente durante el solsticio de invierno. Imagina estar dentro de esa cámara, rodeado de silencio, mientras el primer rayo de sol del día más corto del año se filtra a través de una abertura ingeniosamente diseñada. Ese instante, donde la luz y la arquitectura se encuentran, provoca una conexión espiritual que trasciende el tiempo. Pero, ¿cómo lograron los constructores de Newgrange tal hazaña sin la tecnología moderna? La alineación del túmulo con el solsticio de invierno sugiere que estos antiguos habitantes tenían un profundo conocimiento de los ciclos astronómicos. Pero, ¿cuál era la razón detrás de esta alineación? Algunos teóricos sugieren que podría haber sido un acto ritual, un homenaje al renacer del sol, un símbolo de renovación y esperanza en los oscuros días de invierno. Otros piensan que podría haber servido como un calendario que ayudaba a planificar la siembra y la cosecha.
Sin embargo, la verdad sigue siendo un misterio, ya que no existen registros escritos de su significado. La construcción de Newgrange también plantea preguntas intrigantes. ¿Cómo pudieron transportar y colocar las enormes piedras que forman su estructura? Las investigaciones indican que las piedras fueron traídas de lugares distantes, lo que implica una organización social y logística sofisticada. Pero, ¿cómo lograron los habitantes de esa época, sin la rueda ni herramientas modernas, mover esos enormes bloques con una precisión tan asombrosa? La respuesta podría estar en sus métodos de trabajo en grupo, en sus conocimientos sobre la física y la mecánica, aunque muchos detalles siguen siendo desconocidos. Adentrándonos en el interior de Newgrange, encontramos que la cámara funeraria está decorada con elaborados grabados. Estos símbolos en espiral y patrones geométricos han desconcertado a los investigadores durante siglos. ¿Qué significan realmente? Algunos creen que representan una conexión con el más allá, mientras que otros piensan que podrían estar relacionados con la astronomía o los ciclos de la naturaleza. La falta de un consenso claro invita a la especulación y a la curiosidad, lo que añade una capa de misterio a este antiguo lugar. Lo que es aún más fascinante es la forma en que Newgrange ha sobrevivido a lo largo de los milenios. A lo largo de los siglos ha sido objeto de saqueos y el paso del tiempo ha dejado su huella. Sin embargo, los esfuerzos de conservación han permitido que esta maravilla continúe desafiando el tiempo. Pero, ¿qué otros secretos se esconden en su interior? Cada vez que se realizan excavaciones o estudios, se descubren nuevas pistas que podrían ayudar a desentrañar el pasado de esta estructura. El hecho de que Newgrange sea parte de un grupo más amplio de monumentos megalíticos en Irlanda plantea preguntas sobre la cultura de la época. ¿Era Newgrange un centro de culto o un lugar de reunión para comunidades? La existencia de otros monumentos similares sugiere que estas estructuras podían haber sido parte de una red de comunicación y rituales que unían a diferentes grupos. Pero, ¿cómo se conectaban realmente estas comunidades entre sí? La falta de evidencia escrita hace que este aspecto sea aún más intrigante. En la actualidad, la popularidad de Newgrange ha crecido, atrayendo a miles de visitantes cada año. La experiencia de ver el amanecer del solsticio de invierno en el interior de la cámara es un momento épico para muchos. Sin embargo, esto también plantea preguntas sobre la preservación de estos lugares sagrados. ¿Cómo equilibramos el interés público con la necesidad de proteger estos valiosos sitios? La gestión del turismo y la conservación del patrimonio cultural son temas cruciales en la actualidad. Mientras reflexionamos sobre Newgrange, surgen pensamientos sobre la naturaleza del tiempo y la memoria. Este túmulo ha sido testigo de innumerables generaciones y a través de él el pasado cobra vida. ¿Qué historias contarían las piedras si pudieran hablar? La historia de Newgrange, aunque llena de incógnitas, es también un recordatorio de que la humanidad siempre ha buscado respuestas a sus preguntas más profundas. En conclusión, el túmulo de Newgrange es un símbolo perdurable de la curiosidad humana y el deseo de comprender nuestro lugar en el universo. A medida que seguimos investigando y explorando estas estructuras antiguas, nos conectamos con aquellos que nos precedieron, compartiendo un hilo común en la búsqueda de la verdad. Y aunque muchas preguntas permanezcan sin respuesta, cada descubrimiento nos acerca un poco más a desvelar los misterios de nuestro pasado. Las pirámides de Caral, ubicadas en la costa central de Perú, son un enigma que nos invita a explorar los secretos de una de las civilizaciones más antiguas del continente americano. ¿Qué misterios encierran estas impresionantes estructuras? ¿Por qué se construyeron en un entorno que parece tan inhóspito? A través de sus grandes plataformas y pirámides escalonadas, Caral desafía nuestra comprensión de las sociedades antiguas. Construidas alrededor del año 2006 a.C., estas pirámides son consideradas las más antiguas de América del Sur. Pero, ¿cómo es posible que una civilización tan antigua haya alcanzado un desarrollo arquitectónico y social tan avanzado? La ausencia de armas y fortificaciones en Caral contrasta con las características de otras culturas de su tiempo. ¿Acaso esta sociedad floreció en un ambiente de paz y cooperación en lugar de conflicto? Los arqueólogos han encontrado que las estructuras de Caral son mucho más que simples edificaciones. ¿Qué significaban realmente para sus habitantes?
Las plataformas y pirámides estaban dispuestas de manera estratégica, sugiriendo un conocimiento profundo de la planificación urbana y la organización social. Pero, ¿cuál era su propósito? Algunos investigadores creen que estas estructuras pudieron haber tenido un significado ceremonial o religioso, un lugar donde la comunidad se reunía para celebrar y rendir homenaje a sus deidades. Los hallazgos de instrumentos musicales como flautas y tambores refuerzan la idea de que la música desempeñaba un papel importante en la vida de los caralenses. ¿Qué celebraciones y rituales acompañaban a estas melodías? La cultura de Caral parece haber sido rica en tradiciones, pero su lenguaje y sus costumbres aún permanecen en gran parte en la oscuridad. ¿Qué historias contarían sus habitantes si pudieran hablarnos hoy? Un aspecto fascinante de Caral es su sistema de irrigación. En una región árida, los antiguos ingenieros crearon canales que permitían el riego de cultivos, lo que sugiere un conocimiento avanzado de la agricultura. ¿Cómo lograron dominar el manejo del agua en un entorno tan desafiante? Este ingenio agrícola no solo les permitió sobrevivir, sino también prosperar, alimentando a una población en crecimiento. La arquitectura de las pirámides de Caral se caracteriza por el uso de adobe y piedra, materiales que han resistido la prueba del tiempo. ¿Cómo lograron los antiguos constructores erigir estructuras tan imponentes sin las herramientas y tecnología modernas que tenemos hoy? La precisión en la alineación y el diseño sugiere un nivel de habilidad y planificación que todavía sorprende a los expertos. A pesar de su grandeza, la civilización de Caral desapareció misteriosamente alrededor del año 2000 a.C., que provocó su colapso. Las teorías varían desde cambios climáticos hasta desastres naturales, pero no hay un consenso claro. La falta de evidencia sobre la guerra o la violencia sugiere que su declive fue más complejo de lo que podríamos imaginar. Fue una combinación de factores lo que llevó a su desaparición. Las pirámides de Caral no solo representan un logro arquitectónico, sino también un legado cultural. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de esta civilización? La importancia de la cooperación, la creatividad y la conexión con el entorno son aspectos que perduran en nuestra sociedad actual. A medida que seguimos investigando, cada descubrimiento en Caral nos acerca un paso más a entender el pasado de la humanidad. Las excavaciones en Caral continúan revelando nuevos hallazgos que retan nuestras nociones sobre el desarrollo de las civilizaciones en América. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos bajo la arena? Cada nuevo fragmento de cerámica o herramienta nos ofrece pistas sobre la vida cotidiana de sus habitantes, pero el misterio de su desaparición sigue sin resolverse. El sitio arqueológico de Caral fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001, un reconocimiento a su importancia histórica y cultural. Sin embargo, aún queda mucho por descubrir y proteger. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este tesoro arqueológico se conserve para las futuras generaciones? La preservación de sitios como Caral es crucial para entender la evolución de las sociedades humanas. Las pirámides de Caral son un recordatorio de que la historia de la humanidad está llena de giros inesperados, que otras civilizaciones se han perdido en el tiempo, esperando ser redescubiertas. La búsqueda de respuestas a estos misterios nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia y la de aquellos que nos precedieron. Así que, mientras exploramos las maravillas de las pirámides de Caral, nos enfrentamos a preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Qué otros misterios nos depara el pasado? La curiosidad humana y el deseo de descubrir lo desconocido son motores que nos impulsan a seguir adelante. La historia de Caral es solo una de muchas en un vasto océano de enigmas que esperan ser desvelados. En el corazón del Líbano se encuentran las impresionantes ruinas de Baalbek, un lugar que ha fascinado a arqueólogos y viajeros durante siglos. ¿Qué hace que este sitio sea tan especial? La respuesta radica en sus monumentales estructuras, construidas con bloques de piedra de cientos de toneladas. Imaginen enormes piedras, algunas de ellas pesando más de 1000 toneladas, meticulosamente colocadas en su lugar, como si se tratara de un rompecabezas titánico. ¿Cómo lograron los antiguos habitantes de esta región mover y manipular tales colosos? La historia de Baalbek es antigua, pero el misterio que envuelve su construcción se ha intensificado a lo largo de los años. Hay quienes creen que la tecnología utilizada para erigir estas estructuras desafía nuestra comprensión de lo que los antiguos podían lograr. ¿Qué herramientas usaban?
y cómo transportaban esos bloques tan pesados. A pesar de las teorías más comunes, que sugieren el uso de cuerdas, troncos y mano de obra masiva, aún no se ha encontrado evidencia concluyente que explique completamente su construcción. Uno de los elementos más intrigantes de Baalbek es su templo de Júpiter, que una vez fue considerado el templo más grande del mundo. Pero, ¿cuál era su propósito? Se cree que este lugar no solo era un centro de culto, sino también un símbolo de poder y grandeza. ¿Qué significaba para las civilizaciones antiguas adorar a sus dioses en un lugar tan monumental? Este templo es un claro reflejo de la devoción y la arquitectura de su época, pero los detalles de su construcción siguen siendo un enigma. Al caminar por las ruinas, se pueden observar los rastros de un pasado glorioso. Las piedras parecen contar historias, pero ¿cuántas de ellas han permanecido sin contar? Algunos investigadores sugieren que Baalbek pudo haber sido un importante centro religioso incluso antes de los romanos. Podría ser que las raíces de esta estructura se remonten a épocas aún más antiguas de lo que se pensaba. Cada excavación en el sitio revela nuevos hallazgos, pero también despierta más preguntas que respuestas. El uso de tecnología avanzada en la antigüedad es un tema que a menudo despierta la curiosidad. Muchos se preguntan si los constructores de Baalbek poseían conocimientos de ingeniería que han sido perdidos con el tiempo. ¿Podría haber existido una civilización avanzada que nos precedió, capaz de realizar hazañas que hoy consideramos imposibles? La idea de que una civilización antigua podría haber utilizado métodos que no entendemos completamente nos lleva a cuestionar nuestra percepción de la historia. Las leyendas que rodean a Baalbek son igualmente fascinantes. Algunos relatos hablan de la intervención de dioses o seres sobrenaturales que facilitaron la construcción de estas asombrosas estructuras. ¿Es posible que la historia de Baalbek esté entrelazada con mitos y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos? Esta mezcla de realidad y ficción solo añade más capas a su misterio. La historia de Baalbek no solo es un relato de piedra y mortero, sino también un reflejo de las creencias de quienes vivieron allí. Los arqueólogos han encontrado inscripciones y artefactos que sugieren que Baalbek fue un lugar de encuentro cultural. ¿Qué tipo de interacciones ocurrían entre las diversas civilizaciones que pasaron por esta región? Desde fenicios hasta romanos, todos dejaron su huella en este lugar. La fusión de culturas y tradiciones podría ser la clave para entender la importancia de Baalbek en la antigüedad. Sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Qué técnicas de construcción se usaron realmente? ¿Por qué se eligió este lugar específico para erigir tales monumentos? La falta de documentación precisa de la época hace que las respuestas sean aún más esquivas. Cada nueva excavación en Baalbek es una oportunidad para encontrar pistas, pero el tiempo sigue siendo un adversario difícil de vencer. La fascinación por Baalbek no se limita solo a su historia. También atrae a quienes se sienten atraídos por la idea de civilizaciones perdidas. ¿Qué secretos podrían esconderse bajo sus cimientos? A medida que las tecnologías modernas avanzan, los arqueólogos se encuentran cada vez más cerca de descubrir lo que se ha ocultado durante milenios. Sin embargo, cada descubrimiento también plantea nuevos interrogantes sobre el pasado. Además, el impacto de Baalbek en la cultura popular no puede ser ignorado. Este lugar ha inspirado libros, películas y documentales, todos tratando de desentrañar su misterio. ¿Por qué un sitio arqueológico sigue capturando la imaginación de tantos? Tal vez sea porque nos recuerda que hay mucho más en nuestra historia de lo que conocemos. Baalbek nos invita a explorar y cuestionar, a mirar más allá de lo evidente y a buscar la verdad. Cada rincón de Baalbek está impregnado de historia. Y aunque hemos aprendido mucho, el misterio de su construcción sigue vivo. ¿Seremos capaces de resolverlo algún día? Quizás, en un futuro no tan lejano, se descubran nuevas evidencias que nos ayuden a desentrañar este enigma. Mientras tanto, Baalbek permanece como un testigo silencioso de un tiempo perdido, esperando pacientemente a que los curiosos se acerquen y se pregunten, ¿qué secretos aún guarda este antiguo lugar? La historia continúa. Y con cada pregunta que hacemos, nos acercamos un poco más a la verdad que se oculta bajo sus piedras. ¿Qué secretos esconde Pumapunku, el enigmático sitio arqueológico en Bolivia?
Este lugar, ubicado cerca de la antigua ciudad de Tiwanaku, ha desconcertado a historiadores y arqueólogos por sus impresionantes estructuras de piedra. Lo que sorprende a todos es la increíble precisión con la que fueron tallados sus bloques. ¿Cómo es posible que antiguas civilizaciones lograran crear tales maravillas sin la tecnología que conocemos hoy en día? Al caminar por Pumapunku es fácil perderse en la belleza de sus construcciones. Las piedras, algunas de ellas de dimensiones colosales, están cortadas con una precisión milimétrica que parece desafiar cualquier explicación convencional. Pero, ¿cuál es el origen de esta precisión? Algunos expertos sugieren que se requirieron herramientas avanzadas que, según la cronología tradicional, no deberían haber existido en ese período. Pero, ¿realmente utilizaron herramientas sofisticadas o hay algo más detrás de esta habilidad? Uno de los aspectos más intrigantes de Pumapunku es la forma en que los bloques de piedra encajan entre sí. Las uniones son tan perfectas que a menudo se dice que ni siquiera se puede insertar una hoja de papel entre ellos. Este fenómeno ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de que estas antiguas civilizaciones poseyeran un conocimiento avanzado de la ingeniería y la construcción. Pero, ¿cómo se transmitieron esos conocimientos y técnicas de generación en generación? Además, no podemos olvidar el material con el que fueron construidos estos monumentos. La piedra andesita, utilizada en Pumapunku, es extremadamente dura. ¿Cómo lograron moldear y transportar estas pesadas piedras a través de terrenos montañosos sin la maquinaria moderna? Algunos investigadores han propuesto que emplearon técnicas de construcción innovadoras que han sido olvidadas con el paso del tiempo. Pero, ¿será posible que la respuesta se encuentre en antiguos relatos o en la sabiduría de sus ancestros? Los misterios de Pumapunku no se limitan a su construcción, también nos encontramos con la cuestión de su propósito. ¿Para qué se construyeron estas estructuras? Algunos creen que eran templos religiosos, mientras que otros sugieren que podrían haber sido centros de conocimiento o de observación astronómica. ¿Qué creencias guiaron a sus constructores en la edificación de estos monumentos colosales? Otro punto fascinante es la relación de Pumapunku con la ciudad de Tiwanaku. Se piensa que ambas estaban interconectadas, no solo físicamente, sino también culturalmente. ¿Cómo influyeron estas dos ciudades en la vida de sus habitantes? La posibilidad de que existieran rutas comerciales, intercambio de ideas y conocimientos abre un abanico de interrogantes sobre cómo vivían y se organizaban estas antiguas comunidades. Las teorías sobre Pumapunku son tan variadas como intrigantes. Algunos han sugerido que pudo haber sido un lugar de aterrizaje para extraterrestres, ya que sus estructuras parecen demasiado avanzadas para su época. Sin embargo, ¿podríamos estar pasándonos de la raya al buscar explicaciones en lo sobrenatural? La ciencia y la arqueología nos han enseñado a ser escépticos, pero también a mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. Además, el clima y la geografía de la región han jugado un papel crucial en la preservación de Pumapunku. Situado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, el sitio ha resistido el paso del tiempo de manera sorprendente. Pero, ¿cómo afectará el cambio climático a estas estructuras en el futuro? La preservación de nuestro patrimonio cultural es esencial, y la urgencia por comprender estos sitios se vuelve cada vez más apremiante. La tecnología moderna ha permitido realizar estudios más detallados de Pumapunku. La utilización de escáneres láser y análisis de materiales ha revelado nuevos datos sobre su construcción y su antigüedad. Pero, ¿podrían estos avances tecnológicos ayudarnos a desentrañar los secretos que aún permanecen ocultos? La colaboración entre arqueólogos y científicos podría abrir nuevas puertas hacia la comprensión de estos antiguos misterios. A medida que exploramos más sobre Pumapunku, es fundamental recordar el legado que nos dejó esta civilización. Las preguntas que surgen son más que simples curiosidades, son un reflejo de nuestra búsqueda de identidad y conexión con el pasado. ¿Qué lecciones podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos aplicar su sabiduría y habilidades en nuestra propia vida moderna? Las historias de Pumapunku continúan inspirando tanto a investigadores como a entusiastas de la historia. La fascinación por sus estructuras y el misterio que las rodea son un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir en nuestro planeta. ¿Qué otras maravillas escondidas esperan ser reveladas en el futuro? En conclusión, Pumapunku es más que un simple sitio arqueológico.
es un símbolo de la capacidad humana para crear y desafiar las limitaciones. La búsqueda de respuestas sobre su construcción, propósito y legado seguirá siendo un viaje apasionante. En este proceso, cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender no solo el pasado, sino también nuestro lugar en la historia de la humanidad. ¿Qué nuevos misterios nos deparará el futuro en esta exploración? En la vasta historia de la civilización humana hay un lugar que ha cautivado la imaginación de muchos, el obelisco inacabado de Asuán, en Egipto. Este colosal monumento, que se encuentra en una cantera, nos invita a reflexionar sobre las técnicas de construcción que se utilizaban en la antigüedad. ¿Cómo es posible que un solo bloque de piedra, que pesa más de 1000 toneladas, haya sido tallado con tanta precisión? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un viaje fascinante a través del tiempo. El obelisco es un testimonio de la habilidad y el ingenio de los antiguos egipcios. Pero, ¿por qué quedó inacabado? Este enigma ha intrigado a arqueólogos y expertos durante siglos. Algunos sugieren que pudo haber sido un proyecto ambicioso que se detuvo repentinamente, quizás debido a cambios en la demanda de recursos o incluso a un cambio en el liderazgo político. Sin embargo, la falta de documentos escritos que expliquen su paralización deja muchas preguntas sin respuesta. La cantera de Asuán, además de ser el lugar de origen de este obelisco, es famosa por sus enormes bloques de granito, que fueron utilizados en la construcción de templos y tumbas a lo largo de Egipto. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Qué herramientas utilizaban los antiguos para trabajar con piedras tan duras y pesadas? A pesar de que se han encontrado herramientas de cobre y piedra, la precisión con la que se tallaron estas enormes estructuras sigue siendo un misterio. Al observar el obelisco inacabado, podemos notar que presenta una serie de marcas y cortes que parecen indicar que los antiguos egipcios tenían un conocimiento avanzado de la geometría. ¿Cómo lograron lograr tal exactitud sin las herramientas modernas que tenemos hoy en día? Algunos investigadores creen que utilizaban técnicas de medición que hoy en día nos resultan sorprendentes, pero que en su tiempo eran estándar. La alineación del obelisco también plantea interrogantes sobre sus posibles significados. ¿Era simplemente un monumento para conmemorar a un faraón o tenía un propósito más profundo? En la cultura egipcia, los obeliscos eran símbolos de la conexión entre la tierra y el cielo, representando la luz solar y la eternidad. ¿Podría ser que este obelisco inacabado, al estar en la cantera, simbolizara la búsqueda perpetua de la inmortalidad? A medida que exploramos más a fondo la cantera de Asuán, emerge otro misterio. Se han encontrado otros obeliscos inacabados en diferentes partes de Egipto, pero ninguno es tan grande como el de Asuán. ¿Por qué los egipcios eligieron trabajar en un bloque tan monumental solo para abandonarlo? Algunos sugieren que, al ser un proyecto tan ambicioso, podía haber superado las capacidades de la época, lo que generó la decisión de dejarlo a medio hacer. Es interesante considerar que el obelisco inacabado nos ofrece una visión única de la vida en el antiguo Egipto. Imaginemos a los trabajadores enfrentándose a las inclemencias del tiempo y a la dureza de la piedra, dedicando sus esfuerzos a un proyecto que nunca se completaría. ¿Cuántas historias de sacrificio y dedicación se esconden tras estos muros de granito? Algunos teóricos también han planteado ideas más audaces sobre el significado del obelisco inacabado. Podría haber sido un lugar de formación para aprendices, donde los futuros arquitectos y constructores aprendieran sobre técnicas de tallado y la importancia de la precisión en la construcción. Este lugar podría haber funcionado como una escuela en la que se transmitiera el conocimiento de generación en generación. El obelisco inacabado de Asuán también se ha convertido en un símbolo de la curiosidad humana. Cada vez que se visita, los turistas y arqueólogos se enfrentan a preguntas que van más allá de la simple construcción. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia búsqueda de conocimiento y comprensión de nuestro pasado? Esta estructura nos recuerda que a pesar de los avances tecnológicos, hay aspectos de nuestra historia que siguen siendo un misterio. Y así, mientras contemplamos este magnífico monumento, es inevitable preguntarse, ¿qué otras maravillas del mundo antiguo permanecen ocultas bajo la superficie? El obelisco inacabado de Asuán es solo uno de los muchos ejemplos que nos invitan a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir buscando respuestas.
Este lugar no solo es un testimonio de la habilidad de los antiguos egipcios, sino también un recordatorio de que siempre habrá más por descubrir. Así que, al mirar hacia el horizonte, podemos sentir la emoción de saber que la historia aún guarda secretos por revelar, y que cada piedra tallada en la tierra nos habla de una época lejana, llena de misterios e intrigas. La próxima vez que pensemos en el pasado, recordemos que cada estructura, cada obelisco, nos ofrece una conexión con aquellos que vivieron antes que nosotros. Y en esa conexión encontramos la posibilidad de entender mejor quiénes somos y de dónde venimos. El obelisco inacabado de Asuán no es solo una piedra, es una ventana al tiempo, un eco de nuestra historia y un recordatorio de que el conocimiento es un viaje sin fin. Las pirámides de China son uno de los secretos mejor guardados del antiguo mundo. ¿Qué misterios esconden estas imponentes estructuras? A menudo, el público se sorprende al saber que, a pesar de su grandeza, estas pirámides permanecen bajo el velo de la tierra, casi olvidadas por la historia oficial. ¿Por qué el gobierno chino ha decidido mantenerlas ocultas? En la provincia de Shaanxi se alza el más grande de estos monumentos, conocido como la pirámide de Xi'an. Con su base más amplia que la de la Gran Pirámide de Giza, este majestuoso edificio se eleva hacia el cielo, cubierto por una densa vegetación que lo hace casi invisible desde el aire. Pero, ¿qué hay en su interior? Muchos arqueólogos y exploradores han especulado sobre su contenido, pero el acceso es extremadamente limitado. La mayoría de los que han tenido la oportunidad de investigar estas estructuras coinciden en que su construcción es mucho más antigua de lo que se pensaba. Podrían ser testimonios de una civilización avanzada que existió mucho antes de la historia registrada. Las teorías sobre su origen son tan diversas como intrigantes. Algunos creen que podrían estar relacionadas con la famosa Ruta de la Seda, mientras que otros sugieren conexiones con antiguas culturas de Egipto y Mesopotamia. Un dato fascinante es que estas pirámides no son las únicas en el mundo. Muchas civilizaciones han erigido estructuras similares. Pero la pregunta que persiste es, ¿por qué estas pirámides chinas han sido tan descuidadas? A lo largo de los años, ha habido informes de avistamientos de luces extrañas sobre estas pirámides. ¿Acaso hay algo más que simple roca y tierra en este lugar? Los arqueólogos que han logrado estudiar la zona han encontrado objetos curiosos que no se alinean con la historia conocida de China. ¿Qué significan estos artefactos? Algunos de ellos parecen ser herramientas o utensilios que no pertenecen a ninguna época documentada. Esto ha llevado a muchos a pensar que hay un capítulo de la historia china que ha sido borrado intencionalmente. La forma de las pirámides también es motivo de debate. Se ha observado que su diseño es diferente al de otras pirámides en el mundo. ¿Qué simbolizan estas diferencias? La alineación de estas estructuras con ciertos puntos cardinales sugiere que los antiguos constructores tenían un conocimiento profundo de astronomía y geografía. ¿Cómo adquirieron tal sabiduría? Un aspecto que añade más misterio es la falta de excavaciones sustanciales. Aunque se han realizado estudios superficiales, la mayoría de las pirámides permanecen intactas. ¿Qué se está escondiendo en su interior? Algunos teóricos sugieren que podrían contener tumbas reales o incluso tecnología antigua. En un país donde la historia y la cultura son profundamente valoradas, la decisión de mantener estas pirámides cubiertas de tierra plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué miedo existe en desenterrar su pasado? A medida que la tecnología avanza, las posibilidades de explorar estas estructuras aumentan. Sin embargo, la censura y el control sobre el acceso a estos sitios históricos sigue siendo un obstáculo importante. Además, la influencia de las creencias populares no debe subestimarse. En la cultura china, las pirámides han sido objeto de leyendas y mitos. Es posible que la fascinación por estas historias haya llevado a la creación de una especie de culto alrededor de las pirámides. Algunos incluso afirman que son portales hacia otras dimensiones. Y no solo eso, el paisaje que rodea estas pirámides también está impregnado de misterio. Existen muchas historias sobre fenómenos inexplicables que ocurren en la región. ¿Podríamos estar ante un lugar donde convergen fuerzas desconocidas? La posibilidad de que estas estructuras sean parte de un todo más grande es una idea que ha capturado la imaginación de muchos. Las pirámides de China nos muestran que aún hay mucho por descubrir en nuestro mundo. La curiosidad humana está intrínsecamente ligada a nuestro deseo de explorar lo desconocido.
¿Qué revelarán estas antiguas estructuras sobre nuestra propia historia? Tal vez, en un futuro no muy lejano, logremos desentrañar los secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Por ahora, la fascinación por las pirámides de China sigue viva, y su misterio nos invita a seguir investigando. Cada nuevo descubrimiento acerca de estas estructuras podría cambiar nuestra comprensión de la historia y la civilización. Así que, mientras miramos hacia el pasado, recordemos que el futuro puede deparar sorpresas aún más grandes. ¿Estamos listos para enfrentar lo que encontremos? En la remota isla de Malta se alza un enigma arquitectónico que ha fascinado a generaciones de arqueólogos y exploradores. Este lugar es el templo de Hagar Kim, un antiguo complejo megalítico que data de alrededor del 3500 a.C. Pero, ¿qué hace que este sitio sea tan especial? Entre sus características más sorprendentes se encuentran enormes bloques de piedra, algunos de ellos, que pesan hasta 50 toneladas, dispuestos con una precisión que desafía nuestro entendimiento de la tecnología de la época. ¿Cómo lograron los constructores de Hagar Kim manipular y trasladar tales colosos sin la maquinaria moderna que conocemos hoy? Los megalitos del templo de Hagar Kim no solo son impresionantes por su tamaño, sino también por su alineación con eventos astronómicos. ¿Qué significa esto? Los arqueólogos han descubierto que el templo está orientado de tal manera que el solsticio de verano ilumina su interior en un momento específico del año. ¿Por qué un pueblo de la prehistoria se preocuparía por la alineación solar? ¿Era un simple acto de curiosidad o había un profundo significado espiritual detrás de esta conexión con el cosmos? Además, las cámaras subterráneas del templo presentan una acústica sorprendente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué esto es tan intrigante? Al parecer, al hablar en ciertas áreas del templo, las voces resuenan de una manera que parece intencionada. Algunos investigadores sugieren que esto podría haber sido utilizado en rituales antiguos, tal vez para invocar a los dioses o comunicarse con el más allá. Sin embargo, ¿cómo podían los antiguos habitantes de Malta conocer y aprovechar las propiedades acústicas de sus construcciones? Las teorías sobre el propósito de Hagar Kim son tan variadas como intrigantes. Algunos creen que este lugar servía como un centro de culto, donde se llevaban a cabo ceremonias en honor a deidades agrícolas o de la fertilidad. Otras hipótesis apuntan a que podría haber sido un observatorio astronómico. ¿Qué te parece esta idea? Imaginar a nuestros antepasados mirando al cielo, buscando respuestas en las estrellas, es una imagen poderosa. Pero, ¿de dónde provino la inspiración para construir un lugar así? La cultura que habitaba Malta en aquella época parece haber sido increíblemente avanzada para su tiempo. Sin embargo, la falta de registros escritos nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué conocimientos y habilidades poseían? ¿Existían influencias de otras civilizaciones o eran completamente independientes en su desarrollo? Es curioso pensar que Hagar Kim no está solo. Malta alberga otros templos megalíticos que comparten similitudes en su construcción y diseño. ¿Cuál era la relación entre estos templos? ¿Podrían haber sido parte de un sistema religioso más amplio en la isla? La interconexión entre estos sitios plantea un rompecabezas aún por resolver. La historia de Hagar Kim no se limita solo a su construcción. A lo largo de los siglos el templo ha enfrentado numerosos desafíos, desde el paso del tiempo hasta la erosión, y ha sido objeto de excavaciones y estudios intensivos. ¿Cómo ha sobrevivido este lugar a lo largo de milenios? La respuesta está en la dedicación de los investigadores y la importancia que la humanidad le ha dado a este monumento. La UNESCO ha reconocido Hagar Kim como Patrimonio de la Humanidad, lo que subraya su relevancia no solo para Malta, sino para toda la humanidad. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? La preservación de estos lugares antiguos nos permite conectar con nuestro pasado y entender mejor cómo vivieron nuestros ancestros. ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger y valorar estos tesoros? A medida que exploramos Hagar Kim, también surgen otras preguntas sobre su legado. ¿Cómo influyó este templo en el desarrollo de futuras civilizaciones en Malta y más allá? La historia de Hagar Kim es solo una parte de un relato más amplio sobre la humanidad y su búsqueda de significado a través de la construcción y la espiritualidad. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados,
Es fascinante recordar que hay estructuras como Hagar Kim que fueron levantadas con una comprensión profunda de la naturaleza y el cosmos. Este templo nos recuerda que el ingenio humano puede manifestarse de muchas formas, incluso en la piedra. ¿Qué otros secretos se esconden bajo la superficie de la historia que aún no hemos descubierto? Así, el templo de Hagar Kim se erige no solo como un monumento de piedra, sino como un símbolo de nuestra búsqueda incesante de conocimiento y conexión con lo divino. ¿Qué nos dirían los constructores de Hagar Kim si pudieran hablar hoy? ¿Nos animarían a seguir explorando los misterios de nuestro pasado o nos recordarían que algunas preguntas pueden no tener respuesta? La exploración de Hagar Kim y sus misterios continúa. Y aunque cada respuesta puede llevar a nuevas preguntas, es precisamente esta curiosidad la que nos impulsa a seguir buscando. En última instancia, la historia de este templo es también una historia de la humanidad misma, de nuestra capacidad para soñar, construir y buscar respuestas en las estrellas. Mohenjo-Daro, una ciudad fascinante del antiguo Valle del Indo, es uno de los lugares más intrigantes de la arqueología. Este asentamiento, que floreció hace más de 5000 años, presenta un misterio profundo que ha capturado la imaginación de historiadores y arqueólogos. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada, con planificación urbana sofisticada, haya desaparecido sin dejar rastro? La respuesta a esta pregunta ha eludido a los expertos durante décadas. Los restos de Mohenjo-Daro revelan una ciudad bien planificada, con calles rectas y casas construidas con ladrillos horneados. ¿Qué tipo de conocimiento técnico poseían sus habitantes para crear una infraestructura tan compleja? Las casas, muchas de las cuales tenían varios pisos, estaban equipadas con sistemas de drenaje y agua potable, algo que no se veía en muchas otras civilizaciones de la época. ¿Cómo lograron estas personas construir tales sistemas sin la tecnología moderna? Uno de los aspectos más fascinantes de Mohenjo-Daro es su sorprendente organización. Las viviendas estaban dispuestas en un diseño que sugiere un sentido profundo de comunidad y planificación. Las calles anchas y las casas conectadas por pasajes son una clara señal de que la vida en esta ciudad era activa y social. Pero, ¿qué sucedió para que esta civilización, tan avanzada y organizada, se desvaneciera? A medida que los arqueólogos excavan este antiguo sitio, se encuentran con más preguntas que respuestas. La falta de inscripciones y textos escritos deja a los investigadores con la difícil tarea de intentar descifrar la historia de sus habitantes. ¿Qué creencias guiaban a esta sociedad? ¿Cómo se relacionaban entre sí y con su entorno? La ausencia de evidencia clara sobre su religión y cultura añade otra capa de misterio a esta enigmática ciudad. Uno de los hallazgos más intrigantes es la famosa Gran Baño, una estructura monumental que sugiere que la ciudadanía valoraba la limpieza y el ritual. ¿Era este baño un lugar de purificación, un centro social o tal vez un sitio religioso? Las teorías son múltiples, pero la verdad sigue siendo un enigma. Las excavaciones han revelado también objetos de cerámica, joyas y herramientas, lo que indica que sus habitantes llevaban una vida próspera. Pero, ¿cómo llegaron a ser tan prósperos y qué factores llevaron a su eventual declive? El clima también juega un papel crucial en la historia de Mohenjo-Daro. Se ha especulado que cambios significativos en las condiciones climáticas pudieron haber afectado la agricultura, la base de su economía. Pudieron una serie de sequías o inundaciones haber llevado a la caída de esta civilización. Las teorías sobre la conexión entre el medio ambiente y la desaparición de Mohenjo-Daro son objeto de intenso debate entre los investigadores. La llegada de invasores también ha sido considerada como una posible causa de la desaparición de la ciudad. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría. Podrían haber sido factores internos, como conflictos o problemas sociales, los que llevaron a su caída. Las respuestas a estas preguntas son tan evasivas como los propios restos de la ciudad. La arqueología ha proporcionado un vistazo al pasado. Pero todavía hay mucho que no sabemos sobre Mohenjo-Daro. A medida que avanzan las excavaciones, surgen nuevas teorías y descubrimientos. ¿Qué secretos permanecen bajo la tierra esperando ser revelados? La intrigante historia de esta ciudad antigua continúa inspirando a investigadores y curiosos por igual. La fascinación por Mohenjo-Daro no solo radica en su misteriosa desaparición, sino en el legado que dejó atrás.
¿Cómo influyó esta antigua civilización en las culturas posteriores de la región? Los hallazgos en Mohenjo-Daro ofrecen pistas sobre la evolución de las ciudades y sociedades en el subcontinente indio. Aunque la ciudad en sí ya no existe, su impacto perdura. Mientras seguimos explorando los secretos de Mohenjo-Daro, es importante recordar que cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender a aquellos que vivieron allí. Las preguntas sobre su vida, sus creencias y su desaparición nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia historia. ¿Qué lecciones podemos aprender de una civilización que, a pesar de su grandeza, sucumbió al tiempo? Mohenjo-Daro es un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones y de la importancia de aprender de nuestro pasado. A medida que buscamos respuestas, la ciudad continúa siendo un enigma que desafía nuestra comprensión. ¿Qué otras sorpresas nos deparará este antiguo sitio en el futuro? La búsqueda de respuestas está lejos de haber terminado, y cada nueva excavación podría desenterrar un capítulo oculto de la historia humana. En el corazón de los Andes bolivianos existe un lugar enigmático conocido como las Puertas de Tiahuanaco. Estas impresionantes estructuras de piedra han fascinado a arqueólogos y viajeros por generaciones. Pero ¿qué secretos guardan realmente? La perfección de su tallado es inigualable, y muchos se preguntan cómo una civilización tan antigua logró crear obras de arte tan intrincadas que aún hoy desconciertan a los expertos. Cada piedra parece estar diseñada con un propósito, pero ¿cuál es ese propósito? Algunas teorías sugieren que estas puertas podrían haber servido como calendarios astronómicos, permitiendo a los antiguos habitantes de la región rastrear el movimiento de los astros. Sin embargo, otros argumentan que podrían haber sido portales simbólicos, conectando el mundo físico con el espiritual. ¿Acaso estaban los antiguos habitantes de Tiahuanaco intentando comunicarse con los dioses o con otras dimensiones? Los arqueólogos han encontrado inscripciones en las puertas que parecen contar historias de su civilización. Pero, ¿qué significan realmente? Las interpretaciones son variadas, y muchos estudiosos se han visto atrapados en un laberinto de teorías que van desde rituales de sacrificio hasta celebraciones de cosechas. ¿Estamos ante un antiguo centro ceremonial, o tal vez un observatorio astronómico que nos revela los secretos del universo? Una de las puertas más conocidas es la famosa Puerta del Sol, que se alza majestuosamente en el sitio arqueológico. ¿Por qué fue construida con tanto detalle? Las esculturas que adornan esta puerta representan figuras míticas y deidades, sugiriendo que los antiguos habitantes tenían un profundo entendimiento de la cosmología. ¿Podría ser que estas representaciones nos hablen de sus creencias y su conexión con el cosmos? Los estudios también han revelado que las puertas de Tiahuanaco están alineadas con ciertos eventos astronómicos. Por ejemplo, la salida del Sol en el equinoccio parece coincidir con la alineación de algunas de estas estructuras. ¿Es esto una simple coincidencia o evidencia de un sofisticado conocimiento científico? Es sorprendente pensar que hace miles de años estas personas pudieran haber sido capaces de medir el tiempo con tal precisión. Además, la manera en que están talladas las piedras es asombrosa. Las uniones son tan precisas que es difícil imaginar que fueron hechas con herramientas simples. ¿Qué tipo de tecnología poseían estas personas? Algunos investigadores creen que podrían haber utilizado técnicas de vibración o incluso sonido para moldear las piedras, aunque esta teoría sigue siendo muy debatida. Pero, ¿qué pasó con la civilización de Tiahuanaco? La ciudad alcanzó su apogeo entre el 2000 a.C. y el 1200 después de Cristo, pero luego, de repente, comenzó a declinar. La falta de agua y los cambios climáticos podrían haber influido en su desaparición. Pero aún hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué una civilización tan avanzada se desvaneció en el tiempo? Los misterios no terminan ahí. Las puertas de Tiahuanaco también han sido objeto de teorías sobre extraterrestres y antiguos astronautas. Algunos creen que el nivel de sofisticación arquitectónica y astronómica de estos antiguos constructores podría haber sido influenciado por seres de otros mundos. ¿Es posible que hayamos subestimado la capacidad de estas culturas antiguas? Algunos investigadores han propuesto que las puertas de Tiahuanaco son solo una pequeña parte de un complejo sistema de estructuras interconectadas que podrían haberse extendido por toda la región andina. ¿Qué otras maravillas y misterios podrían estar ocultos bajo la tierra, esperando ser descubiertos?
Explorando más a fondo, descubrimos que el lugar no solo es un sitio arqueológico, sino un centro de energía espiritual. Muchas culturas actuales continúan rindiendo homenaje a Tiahuanaco, considerándolo un lugar sagrado. ¿Qué es lo que lo hace tan especial en la actualidad? La conexión con el pasado y el deseo de entender nuestras raíces parecen ser un hilo que une a generaciones. Mientras la tecnología avanza, seguimos tratando de desentrañar el pasado, las excavaciones continúan y cada descubrimiento trae consigo nuevas preguntas. ¿Qué aprenderemos en el futuro sobre las puertas de Tiahuanaco y su civilización? El tiempo lo dirá, pero lo que es indudable es que cada piedra, cada símbolo y cada historia nos acerca un paso más a comprender quiénes fuimos y cómo llegamos hasta aquí. Por lo tanto, cada vez que miramos hacia las puertas de Tiahuanaco, no solo vemos un monumento antiguo, sino un recordatorio de la curiosidad humana y el deseo de comprender lo desconocido. ¿Qué otros secretos nos espera el pasado? La búsqueda de respuestas continúa, y cada paso que damos puede desvelar un poco más de la historia perdida de nuestra civilización. La belleza y el misterio de estas estructuras nos invitan a reflexionar sobre el legado que han dejado sus creadores. A medida que avanzamos, recordemos que cada descubrimiento no solo ilumina nuestro pasado, sino que también puede guiarnos hacia un futuro más brillante. Las puertas de Tiahuanaco son solo una de las muchas maravillas que nos recuerdan la grandeza de lo que hemos construido y lo que aún queda por descubrir. Las líneas de Sajama, en Bolivia, son un enigma que ha desafiado a investigadores y arqueólogos por décadas. ¿Qué significado tienen estas largas y rectas líneas que se extienden por kilómetros en un paisaje que parece al mismo tiempo mágico y desconcertante? La vasta extensión de estas formaciones geométricas no solo despierta la curiosidad, sino que también plantea preguntas sobre las civilizaciones que las crearon. ¿Quiénes fueron los arquitectos de este misterio y cuál era su propósito? Al observar las líneas de Sajama, es imposible no preguntarse si se trata de un antiguo sistema de caminos, un ritual sagrado o quizás un calendario astronómico. La precisión con la que están trazadas sugiere que quienes las construyeron poseían un profundo conocimiento de la geometría y la astronomía. Pero, ¿por qué se tomaron el tiempo y esfuerzo para crear estas líneas en un terreno tan inhóspito? ¿Qué querían comunicar a las generaciones futuras? Algunas teorías sugieren que estas líneas podrían estar relacionadas con prácticas de agricultura, ayudando a las comunidades a orientar sus cultivos según las estaciones. Sin embargo, la falta de evidencia clara ha llevado a muchos a preguntarse si su propósito era más espiritual o simbólico. ¿Podrían haber sido utilizadas para rituales que conectaban a los pueblos andinos con los astros? Imagina un grupo de personas reunidas, utilizando estas líneas como guías para sus ceremonias. ¿Qué experiencias habrían vivido al alzar la vista hacia las estrellas? La relación de estas líneas con el paisaje circundante también es fascinante. Están alineadas con montañas y otras características geográficas importantes. ¿Era esto una forma de honrar a la tierra en la que vivían, o había un sentido más profundo en esta conexión? Quizás las líneas eran un medio para establecer una comunicación simbólica con las fuerzas de la naturaleza. La idea de que las antiguas civilizaciones podían interactuar con su entorno de manera tan consciente es verdaderamente asombrosa. Algunos expertos sugieren que las líneas de Sajama podrían haber tenido un propósito ceremonial, actuando como caminos que llevaban a los adoradores hacia lugares sagrados. ¿Qué tipo de rituales habrían tenido lugar en estos espacios? Imagina a cientos de personas caminando a lo largo de estas líneas, siguiendo el rumbo que sus ancestros habían trazado. ¿Qué creencias y tradiciones habrían compartido en esos momentos? Otra teoría intrigante es que estas líneas funcionaban como un calendario, indicando momentos importantes del año, como los equinoccios y solsticios. ¿Cómo habrían medido el tiempo las civilizaciones que las construyeron? La idea de que pudieron haber utilizado estas líneas para marcar eventos astronómicos sugiere un nivel de sofisticación que a menudo se pasa por alto en las culturas antiguas. ¿Qué otras maravillas podrían haber creado utilizando este conocimiento? Sin embargo, a pesar de todas las teorías, el verdadero significado de las líneas de Sajama sigue siendo un misterio. La falta de registros escritos de las culturas que habitaron la región complica aún más nuestra comprensión. ¿Qué historias se habrían transmitido de generación en generación?
¿Cuántos secretos se han perdido con el tiempo? La ausencia de respuestas definitivas mantiene viva la llama de la curiosidad en aquellos que se aventuran a explorar estos antiguos vestigios. La exploración de las líneas de Sahama también plantea la cuestión del impacto del tiempo en la preservación de estructuras antiguas. La erosión, el clima y la intervención humana han transformado este paisaje. ¿Cómo habrían lucido originalmente estas líneas? ¿Hubo un momento en que su significado era claro y evidente para quienes las crearon? Reflexionar sobre el paso del tiempo nos recuerda la fragilidad de nuestra historia y la importancia de conservar estos patrimonios. A medida que la tecnología avanza, nuevos métodos de investigación podrían arrojar luz sobre el misterio de las líneas de Sahama. La arqueología moderna, combinada con técnicas de análisis geoespacial, podría ofrecer nuevas perspectivas sobre su origen y función. ¿Qué descubrimientos emocionantes nos esperan en el futuro? ¿Estamos a punto de desenterrar secretos que han permanecido ocultos durante siglos? La búsqueda de respuestas sobre las líneas de Sahama también nos invita a reflexionar sobre la conexión humana con la naturaleza. Las culturas antiguas solían tener una relación íntima con su entorno, y estas líneas son un testimonio de esa conexión. ¿Cómo podemos aprender de sus enseñanzas para vivir de manera más armónica con nuestro mundo actual? La búsqueda de significado en estas líneas trasciende el tiempo y nos invita a encontrar nuestra propia conexión con la Tierra. Este misterio nos recuerda que el pasado está lleno de enigmas que aún esperan ser resueltos. Las líneas de Sahama son solo una de las muchas estructuras antiguas que nos invitan a explorar, cuestionar y descubrir. A medida que continuamos investigando y desentrañando estos misterios, mantenemos viva la curiosidad y el deseo de entender nuestras raíces. ¿Qué otros secretos y maravillas nos quedan por descubrir en este vasto y antiguo mundo? La historia de las líneas de Sahama es una invitación a seguir indagando, a cuestionar y a maravillarse por la capacidad humana de crear y maravillarse. ¿Qué historias nos contarían si pudieran hablar? ¿Qué lecciones podrían ofrecernos sobre nuestra propia existencia? En un mundo lleno de tecnología y modernidad, a veces es fundamental detenernos, mirar hacia atrás y aprender de aquellos que nos precedieron. Las líneas de Sahama nos recuerdan que, a pesar de la distancia temporal, la búsqueda de significado y conexión es una constante en la experiencia humana. Göbekli Tepe, un lugar que ha desafiado la comprensión de la historia humana, se alza como un enigma monumental en el corazón de Turquía. ¿Qué hace a este sitio tan especial? Construido hace más de 11.000 años, mucho antes de que se levantaran las pirámides de Egipto, Göbekli Tepe se considera uno de los primeros templos conocidos de la humanidad. Pero, ¿por qué se erigió en un período en el que la mayoría de las culturas aún eran nómadas y no conocían la agricultura? Las enormes piedras que componen este santuario están talladas con intrincados relieves de animales y símbolos abstractos. ¿Acaso estos grabados nos cuentan una historia perdida? Cuando observamos estas inscripciones, nos encontramos ante la posibilidad de que las creencias religiosas o espirituales de sus constructores sean más antiguas de lo que imaginamos. Algunos arqueólogos sugieren que Göbekli Tepe podría haber sido un centro de culto, un lugar donde se reunían diferentes grupos para rendir homenaje a sus deidades. Pero, ¿a qué dioses adoraban? La construcción de Göbekli Tepe plantea preguntas fascinantes sobre la organización social de sus creadores. ¿Cómo lograron unirse comunidades enteras para levantar estas impresionantes estructuras? Y más importante aún, ¿cómo pudieron movilizar y trabajar con piedras que pesan varias toneladas en una época en la que no existían herramientas modernas? La respuesta podría estar en el profundo deseo humano de conectar con lo divino, un impulso que aún perdura en nuestra especie. La disposición de los megalitos en forma de círculos concéntricos sugiere que este lugar no era solo un espacio de culto, sino también un punto de encuentro social. Las personas se reunían aquí para intercambiar ideas, rituales y quizás hasta bienes. Pero, ¿qué hizo que este lugar fuera tan sagrado que decidieran dedicar tanto esfuerzo y recursos a su construcción? ¿Acaso era un sitio de sanación, un refugio espiritual en un mundo incierto? El descubrimiento de Göbekli Tepe ha cambiado por completo nuestra percepción de la historia. Antes de su hallazgo, se pensaba que la agricultura era el primer paso hacia la civilización.
Sin embargo, aquí vemos que la espiritualidad puede haber jugado un papel crucial en la vida de nuestros antepasados. Entonces, ¿podría ser que el deseo de construir un lugar sagrado impulsara el desarrollo de la agricultura y la vida sedentaria? Otra pregunta intrigante que surge es, ¿por qué fue enterrado? Aproximadamente hace 8000 años, Göbekli Tepe fue cubierto deliberadamente con tierra, que llevó a sus constructores a ocultar su obra maestra. Algunos investigadores creen que esto podría haber sido un acto de reverencia, una forma de proteger el lugar sagrado de la profanación, mientras que otros sugieren que las comunidades cambiaron sus creencias y decidieron dejar atrás el culto. A medida que se excavan más secciones de Göbekli Tepe, emergen nuevos misterios. Las excavaciones revelan estructuras adicionales que sugieren que este lugar pudo haber tenido múltiples fases de construcción y uso. ¿Cuántas generaciones estuvieron involucradas en su creación? ¿Y qué otros secretos podrían aún permanecer enterrados en sus profundidades? Las teorías sobre el propósito de Göbekli Tepe siguen multiplicándose. Algunos sugieren que podría haber sido un observatorio astronómico alineado con fenómenos celestiales. ¿Acaso sus constructores eran conscientes de los ciclos del Sol y la Luna? La precisión con la que están dispuestas las piedras invita a imaginar que había un profundo conocimiento de la astronomía, un saber que se transmitió a lo largo de generaciones. La llegada de Göbekli Tepe a la fama ha generado un renovado interés en los misterios de la prehistoria. Con cada nuevo hallazgo, la comunidad científica se enfrenta a la necesidad de replantear lo que creíamos saber sobre el pasado. ¿Podría ser que nuestras nociones sobre la evolución cultural necesiten ser reescritas? A medida que más arqueólogos se suman a la búsqueda de respuestas, la historia de la humanidad sigue expandiéndose. Göbekli Tepe es un recordatorio de que todavía hay mucho por descubrir. Cada piedra, cada relieve, cada capa de tierra que se retira añade una nueva dimensión a nuestra comprensión de los orígenes de la civilización. ¿Qué otras estructuras antiguas permanecen ocultas, esperando ser reveladas? La curiosidad humana es insaciable, y el deseo de desentrañar los secretos del pasado nos impulsa hacia adelante. Así, mientras reflexionamos sobre Göbekli Tepe, nos damos cuenta de que este lugar no solo es un testimonio de la habilidad arquitectónica de nuestros ancestros, sino también de su inquebrantable deseo de entender su lugar en el cosmos. La historia de este santuario monumental nos invita a seguir explorando y cuestionando, a buscar las conexiones entre las antiguas creencias y nuestras propias vidas modernas. En última instancia, Göbekli Tepe no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la búsqueda humana por significado. Nos recuerda que, a lo largo de la historia, hemos construido no solo estructuras, sino también lazos y comunidades en torno a lo sagrado. Al mirar hacia el futuro, ¿qué lecciones podemos aprender de este antiguo sitio? La historia está llena de misterios y cada descubrimiento nos acerca un paso más a la verdad de nuestras raíces. En la mágica isla de Malta se encuentra un lugar que parece sacado de un cuento antiguo, el Templo de Hippogéum. Este misterioso sitio, construido hace más de 5000 años, es un laberinto subterráneo que ha desconcertado a arqueólogos y científicos por igual. ¿Qué secreto se esconde bajo sus piedras? ¿Por qué fue creado en un tiempo en el que la mayoría de las civilizaciones aún no habían desarrollado la escritura? Este templo no es solo una obra arquitectónica impresionante, sino también un verdadero enigma. Está tallado en roca viva y se extiende a lo largo de varias cámaras interconectadas. La precisión con la que se llevaron a cabo estas labores de excavación es asombrosa. ¿Quiénes fueron los artesanos que trabajaron en este lugar? ¿Qué técnica utilizaron para lograr una acústica tan perfecta que parece diseñada para amplificar sonidos? ¿Podría haber tenido un propósito ceremonial, social o incluso musical? Los arqueólogos han encontrado en el Hippogéum restos humanos y objetos que sugieren que este lugar pudo haber sido un santuario o un lugar de enterramiento. Pero aquí surge una pregunta intrigante. ¿Por qué construir un templo tan complejo para los muertos? ¿Acaso confiaban en la vida después de la muerte y deseaban honrar a sus seres queridos de una manera extraordinaria? La falta de evidencia sobre su uso exacto ha dejado una sombra de misterio que sigue intrigando a todos los que investigan el lugar. Uno de los aspectos más fascinantes de este templo es su acústica.
Al entrar, es imposible no notar cómo los sonidos resuenan de manera inusual. Algunos investigadores sugieren que esta acústica podría haber sido utilizada en rituales. Podría haber sido un lugar donde se llevaban a cabo ceremonias especiales, donde el canto y la música jugaban un papel fundamental. Tal vez la música resonaba en las paredes, creando un ambiente sagrado que conectaba a los vivos con el más allá. Los expertos también han especulado sobre la posibilidad de que el Hippogeum fuera un centro de conocimiento. ¿Y si este templo guardaba secretos ancestrales sobre la vida, la muerte y el universo? Si bien no hay pruebas concretas, la idea de que nuestros antepasados poseían conocimientos avanzados que hemos perdido con el tiempo es cautivadora. ¿Qué sabiduría se perdió en las sombras de este lugar? El templo de Hippogeum ha sido objeto de investigaciones durante décadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, muchos de sus secretos permanecen intactos. ¿Es posible que aún haya más por descubrir? Las excavaciones continúan, y cada nuevo hallazgo puede arrojar luz sobre la vida de quienes habitaron estas tierras hace siglos. La historia de este templo es un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, aún hay misterios que desafían nuestra comprensión. Algunos dicen que el Hippogeum está conectado a otras estructuras de Malta, creando una red de templos interconectados que podrían haber formado parte de un sistema de creencias compartido. ¿Qué nos diría esto sobre la espiritualidad de nuestros ancestros? La idea de que estos antiguos constructores pudieron haber estado en contacto entre sí a través de rituales y creencias no es solo fascinante, sino que también invita a la reflexión sobre cómo la humanidad ha buscado respuestas a lo largo de la historia. La preservación del templo de Hippogeum es otro desafío que enfrenta la arqueología moderna. A medida que el tiempo avanza y las condiciones climáticas cambian, el templo se encuentra en riesgo. ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger este patrimonio invaluable? La importancia de cuidar y estudiar estos sitios no solo radica en el deseo de conocer nuestro pasado, sino también en la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones futuras. Cada visita al Hippogeum es una experiencia única. Los ecos de un pasado lejano resuenan en sus pasillos, y la sensación de estar en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido es abrumadora. ¿Qué historias podrían contar las piedras si pudieran hablar? Tal vez nos relatarían las creencias y esperanzas de aquellos que vinieron antes que nosotros, y nos instarían a seguir buscando respuestas a las preguntas que aún nos atormentan. El templo de Hippogeum es un testimonio de la capacidad humana para crear y soñar, incluso en épocas donde la tecnología era rudimentaria. Nos invita a imaginar cómo vivían aquellos que lo construyeron y cómo su visión del mundo podría haber sido radicalmente diferente a la nuestra. ¿Cuántos misterios más quedan por desvelar en las profundidades de la Tierra y en los rincones olvidados de la historia? Al final, el Hippogeum no es solo un templo, es un símbolo de la búsqueda interminable del ser humano por comprender su lugar en el universo. A medida que seguimos explorando y desentrañando los misterios de estructuras antiguas como esta, también nos acercamos a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. ¿Estamos preparados para descubrir las verdades que aún se esconden bajo la superficie de la historia? Así que, mientras reflexionamos sobre el templo de Hippogeum, recordemos que cada piedra tiene una historia que contar y cada eco en sus cámaras puede ser una conexión con nuestros ancestros. La búsqueda de conocimiento es un viaje que nunca termina, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a los secretos que han permanecido ocultos durante milenios. ¿Qué otros misterios nos esperan en el próximo rincón del mundo antiguo? Las ruinas de Great Zimbabwe son un enigma fascinante que despierta la curiosidad de arqueólogos e historiadores por igual. ¿Cómo una civilización pudo construir una ciudad tan monumental utilizando solo piedra y sin mortero? Este lugar, que se alza majestuoso en el sureste de África, fue una vez el centro de una potente civilización que floreció entre los siglos XI y XV. Sin embargo, su historia sigue envuelta en un halo de misterio. ¿Qué sabemos realmente sobre los creadores de Great Zimbabwe? Se cree que fueron los antepasados de los actuales pueblos Shona, quienes habitaron estas tierras y construyeron impresionantes estructuras de piedra. Las paredes de las edificaciones, que se levantan hasta 10 metros de altura, están compuestas por enormes bloques de granito perfectamente ajustados entre sí. Pero,
¿Cómo lograron hacerlo sin el uso de mortero para unir las piedras? La precisión en su construcción es asombrosa y plantea interrogantes sobre las técnicas empleadas. En el corazón de Great Zimbabwe se encuentra el famoso Gran Recinto, una serie de muros que forman un espacio cerrado. Este recinto, que se cree que fue un lugar ceremonial o un centro de poder, está adornado con esculturas de piedra que representan una riqueza cultural y artística impresionante. ¿Qué significado tienen estas esculturas? Algunas teorías sugieren que podrían ser representaciones de animales sagrados, simbolizando la conexión entre la naturaleza y la espiritualidad de sus habitantes. Un aspecto aún más intrigante de Great Zimbabwe es su red de comercio. ¿De dónde obtenían estos antiguos habitantes los recursos necesarios para construir tales monumentos? Hay evidencia de que comerciaban con otras culturas en regiones tan lejanas como el Medio Oriente e incluso Asia, intercambiando oro, marfil y otros bienes. Este intercambio sugiere un nivel de sofisticación y organización social que desafía la percepción común de las civilizaciones africanas de la época. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué esta impresionante ciudad fue abandonada? Las teorías van desde cambios climáticos que afectaron la agricultura hasta conflictos internos o invasiones externas. Sin embargo, no hay consenso entre los expertos, lo que añade un matiz más al misterio. ¿Qué llevó a una civilización tan avanzada a desaparecer de la noche a la mañana? Además, Great Zimbabwe es un testimonio de la capacidad de adaptación de los seres humanos a su entorno. La construcción de estas estructuras no solo requería habilidades arquitectónicas, sino también un profundo entendimiento del paisaje y los recursos disponibles. ¿Cómo lograron aprovechar al máximo su entorno para edificar una ciudad tan monumental? En términos de arquitectura, los edificios de Great Zimbabwe presentan un diseño que se adapta perfectamente al clima local. Las paredes gruesas ayudan a regular la temperatura, manteniendo el interior fresco durante el caluroso día africano. Este ingenio arquitectónico es un claro indicativo de un conocimiento profundo de las necesidades de sus habitantes y de su entorno. A medida que exploramos las ruinas, es difícil no preguntarse sobre la vida cotidiana de quienes habitaron Great Zimbabwe. ¿Cómo era su vida diaria? ¿Qué tradiciones y costumbres practicaban? Si bien hay muchas incógnitas, las excavaciones han revelado artefactos que sugieren una rica vida social y cultural, con prácticas de cerámica y artesanía que hablaban de su habilidad y creatividad. Las teorías sobre Great Zimbabwe han sido objeto de debate a lo largo de los años. Algunos investigadores incluso han cuestionado la autoría de las estructuras, sugiriendo que pudieron haber sido construidas por civilizaciones externas. Sin embargo, esta idea ha sido rechazada en gran medida, ya que se han encontrado evidencias que indican que los Shona eran los verdaderos creadores de esta gran obra. ¿Por qué es importante reconocer su autoría? Porque resalta la riqueza de la historia africana y su contribución a la civilización global. Hoy en día, Great Zimbabwe es un sitio patrimonio de la humanidad, protegido y preservado para las futuras generaciones. Sin embargo, el misterio sigue vivo. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de esta antigua civilización? La importancia del respeto por el medio ambiente, la organización social y la capacidad de adaptación son solo algunas. El legado de Great Zimbabwe va más allá de sus impresionantes ruinas. Invita a la reflexión sobre el papel de África en la historia del mundo y nos recuerda que cada piedra tiene una historia que contar. ¿Estamos dispuestos a escuchar? Las estructuras de piedra nos susurran secretos del pasado, esperando ser descubiertos y entendidos. El interés por Great Zimbabwe no se detiene en su historia. La moderna arqueología continúa revelando nuevos hallazgos que pueden arrojar luz sobre este fascinante sitio. ¿Qué más nos depara el futuro en términos de descubrimientos arqueológicos? La exploración y el estudio continuo son fundamentales para desentrañar los misterios de nuestro pasado colectivo. Finalmente, Great Zimbabwe nos desafía a cuestionar nuestras percepciones sobre la historia y a celebrar la diversidad cultural que ha dado forma a nuestro mundo. En cada piedra, en cada rincón, reside la esencia de una civilización que, aunque haya desaparecido, aún vive en las historias que contamos. ¿Te animas a seguir explorando estos misterios y descubrir lo que la historia tiene reservado para nosotros? En lo profundo de Siberia existe un enigma que ha desconcertado a exploradores y arqueólogos por igual.
Las enormes estructuras megalíticas conocidas como los megalitos de Monte Shoria, estas gigantescas piedras que se alzan como colosos entre los bosques, nos llevan a preguntarnos, ¿quién las construyó y con qué propósito? A primera vista, parecen ser el resultado de la naturaleza misma, pero al observar más de cerca, es difícil ignorar la posibilidad de que manos humanas hayan dado forma a estas maravillas. Imagina una serie de bloques de piedra, algunos tan grandes como un autobús, dispuestos en muros que parecen desafiar el paso del tiempo. ¿Qué habilidades necesitarían los antiguos para mover y colocar estas piedras masivas? La precisión con la que están alineadas sugiere un nivel de conocimiento y técnicas que hasta ahora son un misterio. ¿Acaso una civilización avanzada existió en esta remota región, o simplemente es una ilusión creada por la geología? Los habitantes de la zona han compartido relatos sobre estas estructuras, llenos de mitos y leyendas. Algunos dicen que son las huellas de una antigua raza de gigantes, mientras que otros creen que son vestigios de rituales sagrados. ¿Podrían estos megalitos haber sido utilizados para ceremonias religiosas o como marcadores de territorios? La falta de evidencias concretas deja muchas preguntas en el aire, pero la fascinación por estos monumentos solo crece. Los científicos han intentado desentrañar el origen de los megalitos de Monte Shoria, pero sus esfuerzos se han visto frustrados por la escasez de información y excavaciones limitadas. ¿Por qué estas estructuras no han sido estudiadas más a fondo? Tal vez el clima riguroso de Siberia y la densa vegetación han mantenido oculto este tesoro arqueológico. Sin embargo, cada año, nuevos exploradores llegan con la esperanza de revelar sus secretos. Una de las teorías más intrigantes sugiere que estas piedras podrían haber sido utilizadas como un antiguo observatorio. Con su alineación precisa, podrían haber servido para rastrear los movimientos de los astros. La conexión entre la astronomía y la arquitectura es un tema recurrente en muchas culturas antiguas, y no sería sorprendente que los habitantes de estas tierras tuvieran un entendimiento profundo del cosmos. Los megalitos de Monte Shoria no son los únicos en el mundo que han generado tal asombro. Existen estructuras similares en diferentes continentes, lo que sugiere que el fenómeno de construir con grandes piedras no fue exclusivo de una región. ¿Qué impulsó a estas civilizaciones a crear monumentos tan impresionantes? ¿Fue un deseo de dejar una marca en la historia o tal vez un intento de conectarse con lo divino? Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que estas construcciones sean más antiguas de lo que imaginamos. Si esto es cierto, ¿qué significa para nuestra comprensión de la historia humana? La idea de que sociedades complejas pudieron existir mucho antes de lo que se pensaba desafía las narrativas convencionales de la evolución cultural. Cada descubrimiento en Monte Shoria podría reescribir lo que sabemos sobre nuestros antepasados. Los relatos de visitantes han añadido otra capa de misterio a estas estructuras. Algunos han afirmado sentir una energía especial al estar cerca de los megalitos, describiendo experiencias casi místicas. ¿Podría haber algo más en estas piedras que simplemente su tamaño? La conexión emocional que las personas sienten hacia lugares antiguos es un aspecto fascinante de nuestra historia y espiritualidad. A medida que avanzamos en la investigación de los megalitos de Monte Shoria, surgen nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos podrían ocultar estas piedras? Las excavaciones futuras podrían revelar artefactos o inscripciones que ofrezcan pistas sobre su propósito y los pueblos que las construyeron. La arqueología es un campo en constante evolución, y cada descubrimiento puede brindarnos una nueva visión del pasado. La atención internacional hacia estos megalitos está en aumento, lo que podría significar un cambio en la forma en que se investigan y preservan. Podrían convertirse en un importante sitio turístico, atrayendo a personas de todo el mundo con su misterio. Sin duda, el interés por entender nuestra historia compartida está creciendo, y Monte Shoria podría desempeñar un papel crucial en esta búsqueda. Sin embargo, también es importante considerar el impacto que esto podría tener en la comunidad local. ¿Cómo se puede equilibrar la preservación de estas estructuras con el respeto por las tradiciones y la cultura de los pueblos que las rodean? La historia no solo se cuenta a través de piedras, sino también a través de las voces de las personas que han vivido cerca de ellas. A medida que exploramos los misterios de los megalitos de Monte Shoria, es vital recordar que cada pregunta sin respuesta nos acerca un paso más a la verdad.
¿Qué historias contarán estas piedras en el futuro? La curiosidad humana y el deseo de comprender nuestro pasado son fuerzas poderosas, y con cada nueva generación de exploradores y científicos, el legado de estos megalitos continuará desafiando nuestra comprensión. En última instancia, los megalitos de Monte Shoria son más que solo piedras. Son un símbolo de nuestra eterna búsqueda de conocimiento y conexión con lo desconocido. Cada pregunta, cada teoría y cada descubrimiento son pasos en un viaje que nunca termina. ¿Qué más nos revelará el pasado a medida que continuamos explorando estos y otros misterios antiguos? La respuesta a esa pregunta está esperando ser descubierta, y la aventura apenas comienza. Las pirámides de Tiahuanaco, ubicadas en Bolivia, son un enigma que ha desconcertado tanto a arqueólogos como a historiadores. ¿Qué secretos esconden estas imponentes estructuras? Con una antigüedad que se estima en más de 2000 años, su diseño y propósito aún son motivo de debate. Se dice que podrían haber servido como un calendario astronómico o incluso como portales hacia otros mundos. Pero, ¿es posible que estas teorías sean más que simples especulaciones? Al observar estas pirámides, uno no puede evitar preguntarse quién las construyó y por qué. La civilización que habitó esta región, conocida como los Tiahuanacotas, dejó huellas de una cultura avanzada. Pero su historia sigue siendo un misterio. ¿Acaso tenían conocimientos de astronomía que superan lo que imaginamos para su tiempo? Las alineaciones de las estructuras con eventos celestiales nos sugieren que, sin duda, estaban profundamente conectados con el cosmos. Una de las características más intrigantes de las pirámides de Tiahuanaco es su precisión arquitectónica. Cada piedra fue colocada con una exactitud impresionante. Lo que plantea la pregunta, ¿cómo lograron estas antiguas civilizaciones un nivel de destreza que parece casi imposible? Con herramientas rudimentarias y sin la tecnología moderna, parece que los constructores tenían un conocimiento excepcional de la ingeniería. ¿Qué técnicas utilizaron para cortar y transportar esos enormes bloques de piedra? El misterio se profundiza cuando consideramos el significado de las inscripciones y las esculturas que adornan las pirámides. Estas tallas en piedra parecen representar seres y símbolos que podrían tener implicaciones espirituales. ¿Representan deidades, astrónomos o incluso viajeros de otros mundos? La falta de un lenguaje escrito claro deja un vacío que solo alimenta la especulación. ¿Podría haber un mensaje oculto que aún no hemos descifrado? Los arqueólogos han encontrado pistas que sugieren que Tiahuanaco fue un centro de intercambio cultural y religioso. Pero, ¿qué tipo de rituales se llevaban a cabo en estas pirámides? La conexión con el agua y la agricultura es evidente, lo que podría indicar que eran sagradas para las comunidades indígenas. ¿Qué relación tenían con el ciclo de vida y muerte de sus habitantes? La importancia de estos sitios podría ser más profunda de lo que hemos considerado. Y, por supuesto, no podemos ignorar la pregunta de su eventual desaparición. Las teorías sobre el colapso de la civilización tiahuanacota son muchas. ¿Fue el cambio climático, la guerra o quizás una catástrofe natural lo que llevó a su fin? La falta de evidencia clara sobre su caída aumenta la intriga. ¿Podría haber señales en las estructuras mismas que insinúen lo que ocurrió? Al explorar Tiahuanaco, también se plantea la cuestión de su relación con otras culturas de la región andina. Algunas similitudes arquitectónicas se observan en otras civilizaciones, como los incas. ¿Intercambiaron conocimientos? ¿O hay una conexión más profunda que aún está por descubrirse? La historia de Tiahuanaco podría ser solo una parte de un rompecabezas más grande. Uno de los hallazgos más sorprendentes en el lugar son las piedras talladas con precisión milimétrica. ¿Por qué se tomaron tantas molestias en su elaboración? La ausencia de mortero en estas construcciones plantea dudas sobre las técnicas utilizadas. ¿Es posible que los antiguos habitantes de Tiahuanaco dominaban técnicas de construcción que aún no comprendemos? Las teorías sobre el propósito de las pirámides también abarcan interpretaciones más esotéricas. ¿Pudieron haber funcionado como portales a otras dimensiones o mundos espirituales? Las leyendas locales a menudo mencionan conexiones con seres de otros planos. ¿Es posible que estas creencias se basen en experiencias reales que nuestros ancestros vivieron? El legado de Tiahuanaco perdura en la cultura andina actual. Las tradiciones y rituales que han sobrevivido a lo largo de los siglos reflejan una profunda conexión con la tierra y el cielo.
¿Cómo influyen las antiguas creencias en la vida contemporánea de las comunidades que aún habitan la región? La historia no ha terminado, sigue viva a través de aquellos que rinden homenaje a sus antepasados. A medida que los arqueólogos continúan excavando y estudiando Tiahuanaco, cada descubrimiento genera nuevas preguntas. ¿Qué más nos revelarán las capas de tierra que cubren estas antiguas estructuras? Cada hallazgo tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de la historia y de la humanidad misma. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar la verdad que se oculta bajo los escombros? Las pirámides de Tiahuanaco son más que simples monumentos de piedra. Son un testimonio de una civilización que, aunque ya no existe, sigue influyendo en nuestro mundo. ¿Qué legados nos han dejado? A medida que nos adentramos en el estudio de estas estructuras, nos encontramos ante el desafío de interpretar su significado en un contexto moderno. La búsqueda de respuestas es un viaje continuo. Finalmente, al reflexionar sobre estas pirámides, es evidente que el misterio de Tiahuanaco es solo el comienzo. La historia de la humanidad está llena de enigmas que nos invitan a seguir buscando, aprendiendo y conectando con nuestro pasado. ¿Qué otros secretos nos esperan en las sombras de las antiguas estructuras del mundo? La curiosidad nos impulsa a seguir explorando y quizás, un día, todas las piezas del rompecabezas encajen. Los misterios de las estructuras antiguas nos han intrigado durante siglos. ¿Por qué algunas civilizaciones eligieron construir monumentos tan extraordinarios y complejos? ¿Qué conocimientos poseían que hemos perdido a lo largo del tiempo? La respuesta a estas preguntas puede revelarnos mucho sobre la humanidad y su conexión con el entorno y lo sobrenatural. Cada una de estas estructuras, desde el enigmático templo Kailasa hasta las majestuosas pirámides de Tiahuanaco, nos invita a reflexionar sobre la creatividad y la innovación de nuestros antepasados. ¿Es posible que estos antiguos pueblos tuvieran un entendimiento más profundo de la naturaleza y el cosmos que nosotros? A medida que exploramos estos monumentos, surge una idea fascinante. Cada piedra, cada línea y cada ángulo podría contar una historia que aún no hemos descifrado. Los antiguos arquitectos de estas maravillas no solo construyeron para la funcionalidad. ¿Acaso estaban transmitiendo mensajes a futuras generaciones? Tal vez sus obras eran una forma de comunicación con los dioses o un intento de dejar un legado eterno. En un mundo donde el tiempo parece desgastarlo todo, estas estructuras desafían la erosión y el olvido, manteniendo vivas las preguntas sobre su significado y propósito. Imagina las manos que tallaron el obelisco inacabado de Asuán. ¿Qué motivación llevó a estos artesanos a crear algo tan monumental? ¿Y por qué quedó a medio hacer? La respuesta puede estar escondida en las creencias y prácticas culturales de su tiempo. ¿Qué habilidades y conocimientos poseían que les permitieron enfrentar desafíos que hoy consideraríamos insuperables? A través de la historia, las civilizaciones han dejado su huella en la tierra, pero no todas han logrado perdurar. Las ruinas de Great Zimbabwe son un claro ejemplo de esto. ¿Cómo pudo una ciudad tan imponente desaparecer de la memoria colectiva? Las teorías son numerosas, pero el misterio persiste. Al explorar estas ruinas nos preguntamos, ¿qué lecciones podemos aprender de su ascenso y caída? Los megalitos de Hagar Kim en Malta nos ofrecen una mirada a la antigua conexión entre el hombre y los ciclos de la naturaleza. La alineación con los eventos solares nos lleva a cuestionar, ¿cuál era su relación con el cosmos? ¿Acaso estos antiguos habitantes tenían un entendimiento astrológico que nos ha sido ocultado? Por otro lado, las estructuras submarinas de Yonaguni nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones. Si son restos de una cultura perdida, ¿qué les sucedió? La posibilidad de que una civilización avanzada se hundiera en el océano nos recuerda que la historia está llena de giros inesperados. ¿Cómo podemos preservar lo que queda de nuestro propio legado? Los enigmas de Puma Punku nos muestran que la precisión en la construcción puede superar nuestra comprensión actual. ¿Cómo lograron los antiguos incas crear bloques de piedra tan perfectos sin herramientas modernas? Este tipo de preguntas no solo nos maravilla, sino que también nos lleva a repensar nuestras propias capacidades. Tal vez las respuestas están más cerca de lo que imaginamos. En el contexto de Göbekli Tepe, un sitio que desafía la cronología de nuestra historia, surge la pregunta: ¿qué motivó a las comunidades a reunirse y construir un santuario monumental miles de años antes de las pirámides?
¿Acaso la religión fue el motor que impulsó a estas sociedades a crear algo tan impresionante? Al abordar estas cuestiones, nos adentramos en la esencia misma de lo que significa ser humano. Las líneas de Sajama en Bolivia continúan siendo un misterio. ¿Fueron trazadas con un propósito ritual o astronómico? La conexión entre estas formas en la Tierra y las creencias de quienes las crearon nos lleva a cuestionar nuestra relación con el entorno. ¿Qué vínculos mantenemos hoy en día con la Tierra que pisamos? El templo de Hipogeum en Malta, con su acústica avanzada, nos hace preguntarnos: ¿qué sabiduría se esconde en sus cámaras subterráneas? La capacidad de crear espacios que resuenan con la voz humana es, sin duda, un testimonio de la genialidad de sus constructores. ¿Acaso estas estructuras estaban diseñadas para conectar lo terrenal con lo divino? Las pirámides de Caral, al ser las más antiguas de América del Sur, nos llevan a reflexionar sobre la diversidad de las civilizaciones precolombinas. ¿Qué motivaciones llevaron a sus creadores a construir sin evidencia de guerra? En cada ladrillo se encuentran ecos de una paz y prosperidad que desafían la narrativa habitual de conflicto. Finalmente, mientras consideramos la grandeza de estas estructuras y los misterios que nos rodean, surge una pregunta crucial: ¿qué futuro nos depara la exploración de nuestro pasado? A medida que continuamos investigando y descubriendo, tal vez lleguemos a entender no solo a nuestros antepasados, sino también a nosotros mismos. Así, cada uno de estos misterios nos invita a mantener viva la curiosidad. ¿Cuántos secretos permanecen ocultos en las sombras del tiempo? Aprender sobre estas maravillas no solo nos conecta con nuestra historia, sino que también nos impulsa a explorar lo desconocido. Mientras seguimos buscando respuestas, recordemos que cada descubrimiento es un paso hacia la comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Y así, el viaje continúa, guiado por los ecos de un pasado que aún tiene mucho que contarnos.